8 de la mañana con 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar cordialmente a la docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, doctora Karen Sichel. La hemos invitado para analizar las preguntas, las 7 preguntas que ha formulado el presidente, que adelantó en su cuenta de X martes, para ir a una consulta popular. Y vamos a desglosar. Quisiera partir de algo que la doctora Karen Sichel siempre nos ha venido señalando, ilustrando. Por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea, Defensoría del Pueblo y Contraloría, enmendando la Constitución. ¿Es viable? Para luego comentar el resto de preguntas. ¿Es viable esta eliminación por esta vía? Doctora Sichel, muy buen día. Buen día, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, primero, cualquier análisis que haga de momento va a ser un análisis preliminar porque lamentablemente el gobierno no ha enviado todavía los anexos de las preguntas. Entonces, lo único que tenemos son temas que podemos discutir, pero el análisis tiene que hacerse respecto de los anexos, porque finalmente las preguntas no indican mayor cosa, sino los anexos son las modificaciones que se van a hacer en la Constitución y sobre esas son los que tienen que versar los análisis. Pero lo que podemos analizar de momento son los temas que están en las preguntas y lo que usted ha señalado, la vía. El presidente ha mandado o va a mandar a la Corte Constitucional, como usted ha señalado, la pregunta 3 tiene que ver sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo que dice en la pregunta es que va a transferir sus atribuciones a 3 órganos, a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado. Sin saber todavía, pero se me ocurre a mí pensar que las funciones de designación van a pasar a la Asamblea Nacional, las funciones de promoción de la participación ciudadana y el control social van a pasar a la Defensoría del Pueblo y las funciones de investigación en casos contra la corrupción van a pasar a la Contraloría General del Estado. Tenemos que ver los anexos. Esto la Corte Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones en la sentencia 319RC, en la sentencia 419RC/19, ha señalado que esto no se puede hacer vía enmienda, sino que se tiene que hacer vía reforma parcial a la Constitución. Esto implica que el presidente no puede consultar directamente a la ciudadanía, sino que necesita primero la aprobación de la Asamblea Nacional para eliminar este órgano. Con lo cual, el presidente o el equipo jurídico del presidente, no sé si no lo han tomado en cuenta, pero esta pregunta no va a poder incluirse si es que lo que ellos planean, como ha anunciado el presidente, es que tengamos una consulta en diciembre de este año. Y a mí esto, Miguel, me muestra que no hay un plan serio por parte del gobierno de hacer los cambios relevantes a las instituciones del país. Eso significa que debería ir a la Asamblea Nacional, pero si se resuelve únicamente el transferir las funciones que hace el Consejo de Participación, ¿se habría cómo? La desaparición no, si no va a la Asamblea primero. Sí, tiene que ir a la Asamblea primero para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y entonces eso implicará que va a haber un debate en la Asamblea Nacional. Entre el primero y el segundo debate tienen que pasar 90 días y luego sí tiene que haber un referéndum. Ese es el proceso de la reforma parcial. Quizás, Miguel, voy a hacer una cortísima explicación sobre estas 3 vías para que la ciudadanía tenga claro. Para modificar la Constitución nosotros tenemos 3 caminos. El primero es la enmienda, en donde se pueden preguntar cosas sencillas, más superficiales, digamos, pero la bondad de la enmienda es que va y se consulta directamente a la ciudadanía sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. La segunda vía es la reforma parcial, en donde tú puedes hacer cualquier cambio a cualquier institución del Estado. No solamente puedes eliminar el CPCCS, puedes eliminar toda la función de transparencia y control social, cambiar la Asamblea Nacional, en fin, hacer cualquier cambio a las organizaciones estatales
Y el problema de esta vía es que pasas por la Asamblea Nacional y es un proceso más largo. Y la última vía es la vía de la Asamblea Constituyente, que pasan por 3 procesos electorales. Entonces, Miguel, usualmente los presidentes han elegido el camino de la enmienda porque usualmente los presidentes en el Ecuador no han tenido mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, ese se ha vuelto el mecanismo más rápido para hacer los cambios de gobierno. Pero el presidente Noboa tiene la gobernabilidad y los votos en la Asamblea Nacional para hacer los cambios más importantes y liberarnos de este andamiaje institucional y esta burocratización excesiva que fue instaurada por el socialismo del siglo XXI y la Constitución chavista que nos gobierna. Entonces, el presidente podría establecer no solamente la eliminación del CPCS, sino muchas otras reformas, como reformas al Consejo de la Judicatura, eliminar la función de transparencia y control social, alterar el sistema de partidos. Eso a mí me diría que el gobierno tiene un plan estructural para hacer reformas a la Constitución, pero lamentablemente creo yo que las preguntas que se han hecho públicas no corresponden a tener un plan articulado, porque a mí sí me preocupa y lo digo con pinzas porque todavía no he leído los anexos, pero sí me preocupa que las funciones de designación de autoridades pasen a la Asamblea Nacional sin que haya una reforma a los partidos políticos de fondo. Usted recordará, Miguel, que cuando en su momento yo propuse enmiendas constitucionales, porque no tenía el presidente los votos en la Asamblea Nacional, cuando propusimos las enmiendas, se hizo una pregunta muy similar a esa, que era enmienda, pero nosotros sí propusimos cambios en las organizaciones políticas y una depuración política, porque nos preocupaba mucho que los procesos de designación de autoridades pasen a la Asamblea Nacional tal como está. Entonces, para hacer cambios a las instituciones de la Constitución, tiene que haber un plan real en donde se ha articulado pensar cómo es que van a quedar arquitectónicamente estas instituciones, y yo no veo ese diseño en las preguntas que nos han mostrado de momento. Doctora Sichel, a ver, hagamos escenarios. Si la Corte le dice, como ha planteado, y una vez que se revise y escuchemos opiniones valiosas como la suya, dice, no hay cómo. Transferir funciones, sí. La eliminación, no. Esto es una reforma. Hay los 2 escenarios. O el presidente quita la desaparición y hay solo la transferencia, o si es que envía a la Asamblea Nacional, esto tomará su tiempo, los 90 días que debe mediar entre el primer y segundo debate. Es decir, esto en el timing no estaría para fin de año para la consulta, o se espera la consulta, o simplemente esto queda postergado. Mire, Miguel, yo creo que lo que va a pasar es que se mande a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional va a reiterar en que esto es reforma parcial. Esto, y seguramente también va a decir lo mismo respecto de la pregunta 6, que tiene que ver con el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Porque en la sentencia 419-RC/19, la Corte Constitucional ya dijo que ese cambio era reforma parcial a la Constitución, es decir, el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Y además, en otros dictámenes, como por ejemplo el 219-RC, la Corte Constitucional ha señalado previamente que cuando se hace un cambio en una organización del poder, como la Corte, y eso afecta al balance del poder de las instituciones del Estado, eso es reforma parcial. En este caso, si es que los jueces constitucionales van a estar supeditados a otra función del Estado, es un cambio que altera el balance del poder, por lo tanto es reforma parcial a la Constitución como mínimo. Entonces, al menos 2 preguntas de las que ha enviado el Ejecutivo son, creo yo, desde mi perspectiva, reforma parcial a la Constitución. Entonces, lo que va a pasar es que la Corte va a decir esto, va a pasar por la Asamblea Nacional, y lo que debería pasar, Miguel, es que el presidente mande un proyecto más robusto de otras reformas en donde se hagan los cambios que el país necesita, como la depuración de los partidos políticos, como las reformas al Consejo de la Judicatura, y de tal manera que en un solo referéndum se puedan unir todos estos temas importantes: la eliminación de la función de transparencia y control social, la reconfiguración de la Asamblea Nacional, todo eso para desmantelar
a este sistema chavista que tenemos en esta constitución, y de esta manera, Miguel, en una sola elección se puedan unir todas las preguntas y no nos hagan perder el tiempo en varias consultas, una en diciembre y otra en abril. Y esto creo yo que se puede hacer, sostengo eso, porque el proponente, que es el presidente, es quien puede medir el timing, el cronograma sobre estos procesos. Entonces, estamos a tiempo de que el gobierno junte otro tipo de preguntas y mande en un solo paquete un proceso de reforma parcial a la Constitución para que ahí sí se debata bien en la Asamblea Nacional y sobre eso nos convoquen a las urnas. Y lo ideal, de acuerdo al tiempo, doctora Sichel, sería que emprenda en esas nuevas reformas parciales, vaya a la Corte del visto bueno, vaya a la Asamblea, el trámite, se crea una comisión, los 90 días entre primer y segundo debate, para ganar tiempo. Porque si estas preguntas, como ha planteado y usted nos ha ilustrado, significa que hay que esperar el análisis, el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Si le dice no, vuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo recién va a redactar y va a enviar la reforma parcial a la Constitución, a la Asamblea. Sí, básicamente lo que yo sugeriría es que el Ejecutivo haga un proyecto comprensivo de reformas. Y para esto, la buena noticia, Miguel, es que ya hay muchos proyectos serios que se han tramitado que tienen alternativas que pueden ser tomadas y pueden ser mejoradas para el Ejecutivo. Una de esas fue la iniciada por el Comité por la Institucionalización Democrática, es el proceso 419RC. Otra de esas es la propuesta que se hizo en el gobierno del expresidente Lazo. Veo que muchas de las preguntas son inspiradas en esa consulta. Pueden tomar de ahí otras medidas. Ese es el proceso 423RC en la Corte Constitucional. Entonces ya tiene, digamos, unas posibilidades alternativas para crear unos anexos que realmente vayan a mejorar la institucionalidad del país. Lamentablemente, creo yo, Miguel, que debido a que esta consulta me parece que resulta más como una suerte de reacción política del Ejecutivo respecto a la decisión de la Corte Constitucional de suspender ciertos artículos de la ley. No parece que ha habido una planificación debida para hacer cambios a la Constitución. Más bien parece que lo que está haciendo el Ejecutivo es amenazar a la Corte Constitucional con el enjuiciamiento político de los magistrados, más no hay anexos listos, más no hay un plan detrás que a mí me permita dilucidar que realmente están pensando en un plan de designación de autoridades. Solamente le pongo como ejemplo, Miguel, cuando nosotros hicimos las preguntas para reconfigurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros preveímos reformar al menos 40 artículos de la Constitución. Esto implica que los anexos de esa pregunta eran larguísimos, precisamente como hemos hablado en varias ocasiones. El CPCCS es un órgano que concentra todo el poder político del Estado. Cuando uno toca el CPCCS, uno tiene que tocar al resto de instituciones del Estado, porque todo el resto de instituciones del Estado se van a designar de una manera alternativa. ¿Cuál es esa manera alternativa? No nos dice nada la pregunta. Va a haber meritocracia, va a haber transparencia, van a ser plazos fatales. Por ejemplo, nosotros propusimos que hayan plazos fatales para que no tengamos el problema de las autoridades prorrogadas o para que no haya el problema de la cefalía de las instituciones. Entonces, todos esos detalles tienen que estar en los anexos que, como digo, todavía no han sido públicos y por lo tanto es difícil comentar, pero tienen que responder a un plan de reformas estructurales pensado antes y no a una herramienta política para responder a la Corte Constitucional. En consecuencia, ¿cómo ve el futuro de este pliego de preguntas que, como bien usted ha dicho, conocemos solo los textos anunciados en la cuenta X? ¿Cómo ve el resto de preguntas más allá del Consejo de Participación Ciudadana? Y la pregunta de la Corte Constitucional que ha generado polémica y que sean sujetas, los jueces constitucionales sean sujetos a juicio político. ¿Cómo ve el resto? Si usted me permite, Miguel, yo voy a hacer una breve análisis de cada una de las preguntas. Con gusto. La primera pregunta tiene que ver con la prohibición, eliminar la prohibición de las bases militares. Esa pregunta es reforma parcial, entonces ahorita procedimentalmente simplemente cabe que nosotros la aceptemos o no la aceptemos. La segunda pregunta sobre, y bueno, es una pregunta que a mí me parece positiva y hay que analizar los mecanismos de cooperación internacional que pueden haber. Eventualmente esa va a ser una de las herramientas para combatir al crimen organizado.
La segunda pregunta tiene que ver con la eliminación de los recursos a las organizaciones políticas que se da por el Estado. Esta es una pregunta controversial, yo creo que más bien es una pregunta popular. A mí me parecería que una pregunta mejor que se podría incluir ahí que tendría que ver con hacer una purga a las organizaciones políticas y exigirles que haya una militancia real a las organizaciones políticas, que es lo que no tenemos ahora y por eso tenemos una proliferación tan alta de organizaciones políticas. Hay personas que piensan que eliminarle el fondo es discriminatorio a las organizaciones políticas, pero yo creo que una pregunta que podría incluirse es una pregunta en donde se requiere una militancia real, que es precisamente una que nosotros incluimos en la consulta del 2023. Pero bueno, finalmente esta es una pregunta de reforma parcial. Sobre esta, la Corte simplemente va a tener que hacer un análisis de cuestionario y básicamente eso se puede preguntar y se alcanzaría a preguntar en diciembre. Sobre la pregunta 3, sobre el CPCC, lo que conversábamos es reforma parcial. Tendríamos que ver los anexos. La Corte dirá que es reforma parcial. No se puede preguntar en diciembre. La pregunta 4, sobre reducir el número de asambleístas. Esta es una pregunta que ya la Corte ha dicho que es de enmienda, entonces sí se puede preguntar directamente a la ciudadanía. Por lo tanto, esta pregunta sí puede entrar en una consulta con el timing de diciembre del Ejecutivo. La pregunta 5, la contratación laboral por horas, que insiste ahora el Ejecutivo en el sector de turismo. Yo creo que esta es una pregunta que está de más, francamente, porque esta pregunta, al ser enmienda, con mayoría legislativa, el Ejecutivo podría hacerlo sin necesidad de referéndum. Esto es a lo que me refiero, Miguel, cuando digo que no creo que haya un plan integral de las preguntas, porque si es que el Ejecutivo supiera que esto lo puede hacer vía Asamblea Nacional, creo que tal vez estratégicamente ya debió haberlo hecho. Perdón, y perdón que retroceda. Lo mismo pasa con la pregunta de los partidos políticos. Esa pregunta la Corte ya ha dicho que es una pregunta que no necesita, que puede hacerse vía enmienda. Sin embargo, el presidente decidió mandarla vía reforma parcial y por lo tanto se sometió a un proceso mucho más largo sin necesidad de que haya tenido que hacerse. En fin, vamos con la pregunta 6, que tiene que ver con los jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que esta pregunta, como le decía Miguel, es pregunta de reforma parcial a la Constitución y va a pasar lo mismo que pasa con la pregunta 3, es decir, tiene que pasar por la Asamblea Nacional, no alcanza a diciembre. Y la pregunta 7 sobre el tema de los casinos, me parece que es una pregunta de relleno, insustancial, pero sí alcanza esa enmienda, entonces seguramente esta pregunta, esta es consulta popular, entonces sí alcanza, entonces puede preguntarse en diciembre igual sin que haya ningún problema. ¿Qué me está faltando en esta consulta, Miguel? Y no es por ser crítica sin sentido, pero me parece que hay al menos 3 grandes preguntas ausentes. Una pregunta de la justicia sobre el Consejo de la Judicatura, me falta una pregunta que elimine la función de transparencia y control social. Mucho. Me falta una pregunta que reorganice realmente a las organizaciones políticas, no solamente que les quite el financiamiento, sino que establezca un sistema real de supervisión. Y si es que queremos ser más ambiciosos, me falta una reconfiguración del Tribunal Contencioso Electoral, me falta una reconfiguración, no de juicio político, pero sí de funciones de la Corte Constitucional, que tiene muchas funciones y que deberían analizarse. Y en otros programas usted y yo hemos conversado sobre el problema de tener un órgano tan poderoso como la Corte Constitucional. La solución no va por el enjuiciamiento político a los magistrados, la solución va por reconfigurar a esa institución respecto a sus funciones. Me falta quizás un tribunal de cuentas para mejorar el control fiscal por parte de la Contraloría, me falta reconfigurar a los GATS para que los gobiernos autónomos descentralizados tengan un régimen mejor planteado que el que tenemos ahora. Entonces, lo que yo temo, Miguel, es que sí, hay un par de preguntas que me parecen que son interesantes, pero teniendo la oportunidad que tiene el presidente, que él tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, algo, repito, que no ha tenido ningún otro presidente desde Correa, no me parece que estas sean las preguntas con las que se va a desperdiciar una oportunidad de oro como la que él tiene. El presidente debería reunirse con su equipo, planificar un plan de reformas estructurales reales de la Constitución y mandar en un solo paquete reformas parciales de la Constitución para que en un solo proceso de referéndum nos convoque a la ciudadanía. En ese caso, la consulta no va a ser en diciembre, la consulta va a ser en marzo o en abril, pero que se puede esperar unos 3 o 4 meses con tal de que hagan los cambios que el país necesita. A mí me parecería que ese sería el camino que tiene que seguir el Ejecutivo. No preguntas de relleno, no preguntas
tan insustanciales, sino preguntas que realmente vayan a darle el golpe de muerte a este sistema chavista en el que es imposible que un país democrático se construya. Doctora Karen Sichel, usted ha tocado tres aspectos fundamentales para que los desarrolle. ¿Qué hace falta para la justicia? ¿Qué cambios debieran operarse para reivindicar a la justicia ecuatoriana? Bueno, Miguel, yo empezaría analizando el Consejo de la Judicatura. A ver, ¿cuál es el problema? Nosotros en el Ecuador tenemos 5 funciones del Estado. Normalmente los estados tienen 3 funciones: ejecutiva, judicial y legislativa. Nosotros, debido a la constitución del socialismo del siglo XXI, decidimos tener 5 funciones del Estado, supuestamente para dividir el poder, pero sabemos que realmente esta era una ilusión para que ellos se tomen por dentro de las instituciones del Estado y robar al Estado, que es lo que hicieron. Ahora, en cada una de estas funciones del Estado existe un órgano que concentra el poder y que permite la concentración del poder por parte del gobierno. Entonces, en el Ejecutivo, bueno, el Ejecutivo es del Ejecutivo, el Legislativo es del CAL, el Judicial es del Consejo de la Judicatura, el Electoral es del Tribunal Contencioso Electoral, y la función de transparencia y control social es del CPCCS. Entonces necesitamos reformas a cada uno de estos órganos que permiten la concentración del poder de manera antidemocrática. Usted me está preguntando sobre el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura en el Ecuador es un órgano que tiene un poder completamente desmedido en comparación con otros órganos que hemos tenido similares en nuestra historia constitucional, pero también en comparación con otros países de la región. Ningún Consejo de la Judicatura de la región tiene tanto poder como el ecuatoriano. ¿Por qué, Miguel? Porque el Consejo de la Judicatura suspende, sanciona, evalúa, designa y a jueces, fiscales, defensores públicos y hasta notarios. Es decir, tiene un poder inmenso respecto de la función judicial. Y este Consejo de la Judicatura eso hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana con la consulta de mayo del 2011. Así es, así es. Esto hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso yo a cada momento digo, esta es la constitución chavista que creó el correísmo. Al correísmo no le importa cambiar. El presidente tiene los votos para cambiar, pero cambiémoslo. Entonces lo que yo haría con la justicia, Miguel, es alterar las funciones del Consejo de la Judicatura, darle independencia a la Fiscalía General del Estado, permitir que el Consejo de la Judicatura tenga limitadas funciones respecto de cómo se designan jueces y se evalúan jueces, configurarlo de manera meritocrática distinta. Actualmente es una cuota política burda. Y reconfigurando las funciones y el mecanismo de designación, podemos hablar de tener una mejor justicia independiente. Y usted, Miguel, me podrá decir, pero ¿y a mí qué le importaría a la ciudadanía tener justicia cuando lo que nos importa es la seguridad? Y es que ahí es cuando yo digo, es que tenemos que aprender a unir cables. Porque ¿quiénes son los que investigan crímenes en el Ecuador? Los fiscales. Ellos son los que investigan delitos. ¿Y quiénes son quienes encarcelan a los criminales? Los jueces. Mientras nosotros no tengamos jueces éticos y capacitados y fiscales éticos y capacitados y protegidos por el Estado para que hagan su trabajo, nunca vamos a recuperar la seguridad. Entonces, si es que el presidente realmente quiere darnos seguridad, me parece inaudito que en su consulta no se incluya una reforma al Consejo de la Judicatura ni a la función judicial. Y me parece inaudito que la única pregunta que trata sobre la justicia sea una pregunta que le permita a él liberar una batalla política que actualmente está teniendo con la Corte Constitucional, en vez de alterar la estructura que nos dejaron en Montecristi. Entonces, Miguel, yo creo que el presidente, nuevamente reitero e invito al gobierno a que recapacite y que tome estas valiosas propuestas para que este monstruo que crearon en Montecristi de las 5 funciones, de los 5 órganos que nos permiten cooptar el poder, sea desmantelado, que no se deje engañar con que lo importante, lo urgente es más importante que lo permanente. Ahorita lo importante es que él se enfoque en dejarle una herencia al país de una institucionalidad más llevadera. La tercera recomendación que usted hizo, doctora Karen Sichel, la reforma político-electoral, que es fundamental. Acabamos de pasar con una reforma para la repartición de escaños al método de Hunt. Eso no arregla el problema. ¿Cómo emprender algo que se viene reclamando durante años? La depuración de movimientos. No podemos mantenernos con 230 movimientos políticos, el fortalecimiento de los liderazgos políticos, el fortalecimiento de las organizaciones políticas. ¿Qué debe implicar eso?
Miguel, hay muchas cosas que se pueden hacer y para mejorar el sistema político desde el punto de vista institucional, pero para mí el más importante, el que no debería faltar en esta consulta, tiene que ver con completamente la reestructuración de lo que implica un movimiento político o una organización política, que fue la pregunta que nosotros elaboramos en el 2023. Y quiero explicar por qué esto es tan valioso. Esto es valioso porque, Miguel, en el Ecuador, a partir de la ideología putrefacta del socialismo del siglo XXI, se instauró constitucionalmente la idea de que en pretexto de la participación política se debía facilitar la creación de organizaciones políticas. Se supone que ese era el argumento. Se debía mejorar, la participación política y ciudadana. Y sobre pretexto de esto, hicieron y crearon un sistema en donde prolifera la creación de organizaciones políticas. Como usted ha mencionado, tenemos casi 300 organizaciones políticas en el Ecuador, lo cual es una absoluta locura porque ninguna de esas tiene además una ideología clara y ninguna de esas tiene principios claros, me atrevería a decir, o muy pocas los tienen. El problema es, Miguel, que para crear un movimiento político, como lo llamaron, se requieren firmas de personas que se llaman adherentes. Estos adherentes ni siquiera tienen que conocer los principios ideológicos de las organizaciones políticas. En palabras sencillas, para crear un movimiento político no se necesita casi nada, pero para desarmarlo es muy difícil desarmarlo porque necesitas reducir el número de firmantes a casi nada. Nosotros hicimos un estudio, Miguel, cuando estuvimos en el gobierno y nos dimos cuenta que se pueden tener en el Ecuador organizaciones políticas con una persona. Con 10 personas se pueden tener en diferentes cantones. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del correísmo? La estrategia del correísmo fue estatizar la participación ciudadana a través de organizaciones corruptas y fallidas como el CPCSS y la Función de Transparencia y Control Social, y a la par dinamizar completamente la participación política para que ellos pudieran, a través de su movimiento político, dominar el resto del discurso político. Básicamente es un manual de dictadura. ¿Y cómo hicieron eso? Destruyendo la participación política. Y por lo tanto, hoy en día, la participación política en el Ecuador es nula. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas no tienen credibilidad, porque son tan corruptas y hay tan poca transparencia que nadie se une a ninguna ideología política. Entonces, con este panfleto, con este manual, lo que tenemos que hacer nosotros es deshacer esto que está instaurado en la Constitución, particularmente en los artículos 109, 110 y 111 y 112, y crear un sistema en donde sí se permita participación política real, en donde hayan partidos políticos, pero que tengan miembros, exclusivos miembros que conozcan la ideología del partido y que vayan a hacer política. Esa es la reforma política que necesita el país. El tema del financiamiento, como le decía hace un momento, habrán personas que estén a favor, personas que estén en contra. La misma Corte Constitucional en el 2019 a esa pregunta dijo que no porque vulneraba el principio de igualdad y de no discriminación. Entonces yo creo que es un tema debatible. No es tan importante el tema del financiamiento público a pesar de que es popular. Lo más importante es garantizar que haya participación política real. ¿Dónde están los líderes políticos del Ecuador? Deberían estar en esos movimientos políticos. Y eso solo se puede hacer si es que mejoramos el régimen de afiliación a las organizaciones, es decir, que sean organizaciones políticas que realmente existan. Y además, lo que usted mencionaba, esto va a llevar a que haya una purga en las organizaciones políticas y que el CNE, que actualmente está ciego y no puede fiscalizar a estos que se llaman adherentes, tenga el poder de fiscalizarlos y tenga el poder de ver quiénes son estas personas, que además, le digo, Miguel, los adherentes que no tienen ningún tipo de control pueden dar plata a las organizaciones políticas y eso no entra en el control del CNE. Entonces es un sistema diseñado para vivir bajo las tinieblas. Es un sistema diseñado, creo yo, para que el crimen organizado pueda aportar a las organizaciones políticas. El correísmo lo diseñó así porque el correísmo es, creo yo, una institución, una organización criminal. Y por eso es que crea este sistema. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es desmantelarlo para que haya un control real sobre el financiamiento de las organizaciones políticas y para que hayan afiliados, reales a las organizaciones políticas. Entonces, esa sería la reforma política que para mí le falta a esta
a esta consulta, y que eso sí sería una revolución en la clase política del Ecuador, porque ya quisiera ver yo, Miguel, cuántas organizaciones políticas sobreviven cuando haya un control real de quiénes son sus miembros y quiénes son las personas que las están financiando. Entonces, eso sería realmente hacer un cambio al tablero de la política. Y creo yo, nuevamente reitero, que el presidente no pierda la oportunidad de hacer ese cambio, porque yo creo que si es que no lo hacemos vía consulta, esto nunca va a pasar por la Asamblea Nacional. Es decir, los partidos políticos nunca van a querer apoyar ese tipo de preguntas. Cuentas pendientes que usted bien los ha señalado, Karen, y que debieran ser tomadas en cuenta. Temas de fondo que requiere este país, y no solo preguntas como la séptima de relleno, lo de los casinos. Usted tiene razón en ese sentido. Le comprometemos a seguir hablando. Temas de interés, cuando estén los anexos, lo invitamos para hablar, Karen, a la doctora Karen Sichel. Muy amable. Gracias, Miguel, por la invitación. Muy gentil. 8:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con la consultora en estrategia de comunicación, Natalie Becerra, para hablar sobre cómo manejar precisamente la información sobre la consulta popular. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.